Eduardo, si bien lo que decía de que el Parlamento ha estado más que nada aprobando cosas que creando, sin embargo, usted ha tenido muchísima actividad, no sé si extraparlamentaria, pero ha sido mencionado siempre, no ha pasado desapercibido en el año, y uno de los temas es el tren de UPM y algunas otras cuestiones referidas a UPM también. Sí, bueno, el relativo al tren de UPM es algo que yo vengo trabajando desde antes de ser legislador. Este, y eso lo continúo haciendo porque pienso que es muy malo el tren de UPM. Yo creo que fue el tren de UPM en última instancia lo que me llevó a la Cámara, porque yo no tenía actividad política, no tengo una agrupación política, no tenía una sede, o sea, no tenía una estructura política que me permitiera. Pero a raíz de mi aparición en los medios y sobre todo en las redes, denunciando el contrato de UPM que es muy malo y tratando de accionar en lo posible con todas las herramientas que el derecho da para tratar de parar el tren de UPM, eso me permitió seguir porque el tren está en plena obra. Acá lo único lo que yo lamento es que este gobierno es más hincha de UPM que el gobierno que se fue. Entonces, cuando usted tiene o sea, toda la expectativa que nosotros teníamos que con el cambio de gobierno, en virtud de lo que habían dicho los propios candidatos, ¿no? El propio hoy presidente de la República interpeló a los ministros del gobierno del Frente Amplio por el contrato de UPM. El ministro actual de Transporte, ni bien asumió, dijo que el contrato era indecoroso, leonino, no sé si usó la palabra inmoral, pero dijo que era un contrato que era muy, muy malo, pero que él lo iba a cumplir porque estaba obligado. Ahora, cuando llegaron al gobierno, cambiaron radicalmente. De estar en contra de UPM, se transformaron en pro UPM. El Partido Nacional, pero toda la coalición en última instancia está en la misma postura. Entonces, ese cambio ha hecho que el Uruguay le diera más beneficios a UPM de lo que UPM consiguió con el Frente Amplio. Eso va a hacer que nosotros este año, entre otras actividades, continuemos en la campaña para tratar de evitar la instalación de la planta, que es demasiado ambicioso, pero desviar el tren. Y eso creo que se puede conseguir. El tren pasa por una cantidad de ciudades. En algunas de las ciudades ya el gobierno anterior resolvió hacer un bypass, sacar al tren del centro de la ciudad. En otras ciudades la naturaleza está parando el tren, como yo lo dije hace meses. Al tren, entre otras cosas, lo va a parar la naturaleza. Bueno, el suelo se está hundiendo, no soporta la carga del tren. Esa obra civil no la soporta. En 270 kilómetros que tiene la vía, en más de 70 kilómetros el suelo ha cedido, y eso ha provocado que el gobierno uruguayo que trabaja para UPM, según lo dice el ministro de Transporte, ¿no? Yo estoy trabajando para UPM, lo dice él, o sea que yo no estoy diciendo nada que él no diga, le va a hacer una doble vía en la ruta 5 a UPM, obligación que no tiene, no surge de ningún contrato que tenga que hacer la doble vía, pero como trabaja para UPM se la va a hacer. Y además algo que nosotros vamos a averiguar en los próximos días, el gobierno uruguayo no solamente le va a hacer la doble vía UPM por la ruta 5, sino que además lo va a indemnizar. Es decir, le va a pagar plata en efectivo. Eso yo diría que se le escapó al ministro de Transporte en una nota que hizo con AM690, Radio Sarandí del G, que yo la tengo, en el cual el ministro textualmente dice, vamos a hacer la doble vía, que le íbamos a hacer igual, tal vez dentro de 3 años, pero la vamos a hacer este año para UPM, y estamos negociando cómo le pagamos la indemnización. Esa confesión del ministro hace que nosotros ahora hagamos un pedido de informe que nos explique de qué indemnización está hablando, porque según lo que se desprende de la palabra del ministro, le van a hacer la doble vía a UPM y además le van a dar dinero en efectivo por la pérdida que UPM pueda tener por no poder traer la celulosa en tren. O sea que este gobierno trabaja para UPM. Y bueno, dijo que no iba a trabajar para UPM, pero está trabajando para UPM. Y entre las tareas que tengo yo, que me autoimpuse yo en el 2021, es denunciar esto
y hacer todo lo posible que el derecho me permita para evitar esa situación. Acá lo que pasa es algo muy importante. Ningún político del Uruguay, y cuando digo ninguno incluyo a Cabildo Abierto, vive frente a la vía de UPM. O sea, todos los políticos, y yo entre ellos, no vivimos frente al tren. Entonces, como los políticos no viven frente al tren, es un tema que no les interesa, porque a ellos no les va a afectar el tren. Históricamente, yo no voy a dar nombre y apellido, pero acá hubo trazados de carreteras, que se desviaron los trazados de carretera, pues la carretera pasaba por la estancia de algún ministro. Eso es un hecho que yo no lo voy a decir ahora, fue hace muchos años atrás. Y también puedo decir, sin dar nombre y apellido, que acá hay determinadas obras públicas que se han corrido para un lado o para otro para no perjudicar a algún político o incluso para beneficiarlo. Acá, como ningún político vive frente al tren de UPM, las 30.000 personas que el tren le pasa en la vereda, al sistema no le interesa. Entonces, como ellos no lo sienten directamente, tampoco hacen demasiado por correr el tren, porque la solución, se cuenta que no es parar el tren. La solución es hacer un bypass para que el tren no pase por la ciudad. Y con esto que hizo de la naturaleza, digo la naturaleza porque se hundió el piso, quedó comprobado que los políticos nos mintieron, porque la excusa para no hacer el bypass era la demora y el costo. Dice, si hacemos un bypass gastamos cantidad de dinero y nos demoramos tantos meses. Y ahora se demoran más meses que haciendo el bypass y van a gastar más dinero que haciendo el bypass haciendo la doble vía. Por lo tanto, la demora y el costo de este gobierno era mentira, es mentira. Esas son pruebas contundentes de que el gobierno, yo diría la coalición de gobierno, trabaja para UPM. Y bueno, contra eso, si es así, uno tiene más que, lo que puede hacer es esto, denunciarlo, dejar expuesto a los candidatos, a los legisladores, a los senadores, de que dicen una cosa y hacen otra, y bueno, después la ciudadanía los juzgará. Pero esa es la realidad. La única verdad, como decía alguien, la única verdad es la realidad. Bueno, esa es la realidad que es muy lamentable.